Los santos y el purgatorio. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones y les dé like. Es un estado de purificación de todas las manchas o consecuencias negativas de nuestros pecados. Es como pasar el alma por el fuego del amor de Dios. Este fuego de amor divino hace felices a los bienaventurados y, su falta, hace infelices a los condenados. Por eso, decía el teólogo Hans Urs von Balthasar que el purgatorio es Dios que purifica, Dios perdido es el infierno y Dios poseído es el cielo. Textos bíblicos. Jesús dice que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo, Mt 5, 26. Ya que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, Mt 12, 36. Por eso, cada uno mire cómo edifica, sí, con oro, plata, piedras preciosas o maderas, heno, paja. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio y aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño, él. Sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego, 1 Co 3, 10-15. Jesús dice que hay pecados que no se perdonarán ni en este mundo ni en el otro, dando a entender que otros sí. Dice, quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, Mt 12, 32. Por lo tanto, es bueno y piadoso orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados, 2 Mc 12, 43. Porque en el cielo no puede entrar nada manchado, A 21, 27. Solo los limpios de corazón, como dice Jesús, verán a Dios, Mt 5, 8. En su informe sobre la fe, el cardenal Joseph Ratzinger dice, hoy todos nos creemos tan buenos que no podemos merecer otra cosa sino el paraíso. Esto proviene de una cultura que tiende a borrar del hombre todo sentimiento de culpa y de pecado. Alguien ha observado que las ideologías que predominan actualmente coinciden todas en una cosa fundamental, la obstinada negación del pecado, del infierno y del purgatorio. Yo digo que, si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo, porque hay pocas cosas tan espontáneas, tan humanas, tan universalmente extendidas, en todo tiempo y cultura, como la oración por los propios allegados difuntos. Después de la muerte, el alma experimenta el amor de Dios con tal intensidad que siente la imperiosa necesidad de amarlo con todas sus fuerzas. Pero no puede, porque está enferma por las secuelas de sus pecados y necesita purificarse. Es como un enfermo de los pulmones que quisiera respirar sin dificultad y necesita primero curarse para poder respirar a pleno pulmón. Así, también el alma quiere amar a Dios con toda su capacidad y sufre, porque no puede amarlo en plenitud. Sin embargo, lo grande de todo este misterio es que la misericordia de Dios permite que los vivos puedan suplir por los difuntos y así puedan sanarse más rápidamente. Es como si les obtuviéramos la medicina adecuada que, en un instante o en poco tiempo, los curara y los purificara totalmente. O como si pagáramos su deuda de golpe, indulgencia plenaria para que fueran directamente al cielo, o pagarla por partes para que vayan creciendo gradualmente hasta la plenitud de su amor. Una religiosa hablaba así del purgatorio. Supongamos que un día se abre una puerta y aparece un ser espléndido y maravilloso. Nosotros nos sentimos anonadados y fascinados por su belleza y él nos dice que está locamente enamorado de nosotros. Udes jamás han soñado poder ser amados así. Tienen gran deseo de arrojarse en sus brazos para sentir su amor, pero se dan cuenta que hace meses que no se asean y huelen mal, tienen el pelo grasiento y el vestido lleno de manchas. Y le dicen, espere un momento y se van primero a lavarse y asearse. Pero el amor es tan intenso que cada minuto de retraso es un sufrimiento insoportable. Pues bien, el purgatorio es algo de eso, un retraso impuesto por nuestra impureza antes del abrazo pleno y definitivo con Dios. El purgatorio es como un deseo inmenso de Dios, un deseo loco de amar a Dios en plenitud, que hace sufrir lo indecible al alma que espera. Sin embargo, podemos decir que el purgatorio no es una cárcel terrible en la cual el alma es prisionera de la venganza divina. No, el purgatorio es una penosa purificación para hacer capaz al alma de gozar plenamente de la felicidad
Del paraíso, ¿quién podría decir que es cruel quitarle la pelusa del ojo a alguien? Para que pueda disfrutar de la belleza del paisaje. ¿Quién consideraría una crueldad el hacer tomar al enfermo de estómago una amarga medicina para que pueda disfrutar del banquete al que está invitado? El alma, en el purgatorio, es una alma enferma que necesita las medicinas de los sufragios, oraciones y misas para sanarse y ser feliz. En el purgatorio, debemos pagar hasta el más mínimo pecado y lavar la más mínima mancha. Por eso, no debemos dejar pasar fácilmente los pecados veniales, como si no tuvieran importancia. Todo pecado, hasta el más pequeño, es una imperfección y una falta de amor a Dios. A aquellos que dicen, con un rinconcito en el cielo me conformo, no saben lo que dicen. Tendrán grandes padecimientos con vivísimos deseos de hacer las buenas obras que no hicieron y verán a muchas almas a quienes han privado de sus buenas acciones. Toda pereza y todo desinterés por mejorar se convertirá en el más allá, en gran tormento del alma. Los santos y el purgatorio. Comencemos ahora con una larga serie de santos que nos hablan del purgatorio y de la necesidad de orar por las almas que allí se encuentran. Estos santos son unos pocos comparados con tantos otros santos que han tenido experiencias similares, pero son suficientes para darnos una idea de lo que es el purgatorio para saber a dónde vamos a ir después de la muerte, suponiendo que no escojamos el infierno ni vayamos directamente al cielo como los santos. San Luis Bertrán, 1526 a 1581. En 1557 hubo peste en la ciudad y murió Fray Clemente Benet, a quien el Padre Luis confesaba generalmente. Le prometió de hacerle saber su estado en el otro mundo. Y así se le apareció la misma noche y le dijo que estaba en el purgatorio por ciertos ligeros defectos, especialmente por haber llevado algún tiempo camisa de lienzo, prohibida por las constituciones. Y le rogó que le dijese al prior que mandase a los frailes que rezasen por él. Sin declarar esto a nadie, dijo el padre Bertrán al prior que, cuando tuviese capítulo, reunión de comunidad, encomendase a las oraciones de los padres el alma de Fray Clemente. Hecho esto, de allí a 6 u 8 días, un hombre simple que no sabía nada de esto, después de haberse confesado con el padre Luis, le dijo que aquella noche había visto que la tierra se abría y que de sus entrañas salía el alma de Fray Clemente resplandeciente como una estrella y subiendo por los aires entraba en el cielo. San José de Leonisa, 1556 a 1612. Este santo hizo un pacto con un compañero, llamado Jerónimo de Viso. El padre Francisco de Bebaña le ordenó a Fray José que le contara cómo había sucedido el asunto de la aparición de Jerónimo y asegura que le dijo, mientras estaba vivo Jerónimo, éramos estudiantes, compañeros y amigos, estábamos con la curiosidad de saber algo del más allá e hicimos un pacto entre nosotros de que el primero que muriese viniese a hacer saber al otro cómo era el más allá. Murió Jerónimo y 2 o 3 días después se me apareció y me dijo, me he salvado por la gracia de Dios. Oh Fray José, qué estrictas son las cosas del otro mundo. Y después, desapareció. El padre Francisco aclaró que la aparición fue al mediodía, cuando Fray José estaba en su celda, haciendo la siesta, y que el difunto entró por la ventana y se colocó junto a la puerta. Y desde ese tiempo, Fray José tomó la firme resolución de salvarse. San Juan Bosco, 1815 a 1888. En la noche del 3 al 4 de abril de 1839, al día siguiente del entierro de Luis Comoyo, yo descansaba con otros 20 seminaristas en el dormitorio. Pensaba precisamente en la promesa que nos habíamos hecho, de que el primero que muriere se aparecería al otro, y como si adivinara lo que iba a ocurrir, era presa de un miedo terrible. Cuando he aquí que, al filo de la medianoche, oyóse un sordo rumor en el fondo del corredor, rumor que se hacía más sensible, más sombrío, más agudo a medida que avanzaba. Semejaba el ruido de un gran carro, con muchos caballos, o de un tren en marcha, o como del disparo de cañones. No sé expresarlo, sino diciendo que formaba un conjunto de ruidos tan violentos y daba un miedo tan grande que cortaba el habla a quien lo percibía.
Al acercarse a la puerta del dormitorio, dejaba tras de sí en sonora vibración las paredes, las bóvedas y el pavimento del corredor, hasta el punto de que parecía estar hecho todo con planchas de hierro, sacudidas por potentísimos brazos. No podía apreciarse a qué distancia avanzaba aquello, se producía una incertidumbre como la que deja una locomotora, cuyo punto de recorrido no se puede conocer, si se juzga solamente por el humo que se eleva por los aires. Los seminaristas de aquel dormitorio se despiertan, mas ninguno puede articular palabra. Yo estaba petrificado por el miedo. El ruido iba acercándose, cada vez más espantoso. Ya se le siente junto al dormitorio. Se abre la puerta. Ella sola, con violencia. Sigue más fuerte el fragor sin que nada se vea, salvo una lucecita de varios colores que parece el regulador del sonido. De repente se hace silencio. Brilla la luz vivamente, y se oye con toda claridad la voz de Comoyo. Más débil que cuando vivía, que, por 3 veces consecutivas, dice, Bosco. Bosco. Me he salvado. En aquel momento el dormitorio se iluminó más, se oyó de nuevo con mucha más violencia el rumor que había cesado, como un trueno que hundiera la casa, pero cesó enseguida y todo quedó a oscuras. Los compañeros, saltando de la cama, huyeron sin saber a dónde, algunos se refugiaron en un rincón del dormitorio, otros se apretaron alrededor del prefecto del dormitorio, don José Fiorito, de Rivoli, y así pasaron el resto de la noche, esperando ansiosamente la luz del día. Todos habían oído el rumor. Algunos percibieron la voz, sin entender lo que decía. Se preguntaban unos a otros qué significaban aquel rumor y aquella voz, y yo, sentado en mi cama, les decía que se tranquilizaran, asegurándoles que había oído claramente las palabras, me he salvado. El mismo don Bosco aseguró que el cambio de vida en los seminaristas a raíz de este suceso fue radical. Dios lo permitió para bien de todos. San Nicolás de Tolentino, 1245 a 1305. Un sábado por la noche, cuando acababa de acostarse, oyó la voz de un alma que, con un grito fuerte, lo sobresaltó, diciendo: Nicolás, hombre de Dios, mírame. Él se vuelve y ve una figura que no puede identificar. Soy el alma de Fray Pellegrino de Osimo, no me conociste en vida, pero estoy atormentado en estas llamas. Dios no rechazó mi contrición y en vez de destinarme a la pena eterna que merecía, me destinó al purgatorio por su misericordia. Te pido humildemente que te dignes celebrar por mí una misa de difuntos para que salga de estas llamas. Nicolás respondió: Hermano mío, que el Señor Jesucristo, mi Señor, por cuya sangre has sido redimido, te sea propicio. Yo estoy encargado de la misa conventual, que debe celebrarse solemnemente y no puedo celebrar la misa de difuntos y, mucho menos, mañana domingo. A esto respondió Pellegrino: Ven conmigo, venerable padre, y mira si eres capaz de rechazar la súplica de la desgraciada multitud que me envió. Llevándolo a la otra parte del convento, le mostró una pequeña llanura vecina a Pésaro, en la que se encontraba una gran multitud de gente de todo sexo, edad, condición y de diversas órdenes. Y añadió: Ten misericordia de nosotros, compadécete de esta multitud desgraciada que espera tu ayuda. Si celebras la misa por nosotros, la mayor parte de esta gente será liberada de estos atrocísimos tormentos. Nicolás se despertó y comenzó a implorar al Señor con lágrimas. A la mañana siguiente, se lo contó al prior y le suplicó que le permitiera celebrar en aquella semana la misa por los difuntos. El prior se lo concedió y Nicolás pudo celebrar la misa por aquella gente durante la semana, a la vez que rezaba día y noche con lágrimas de amor. A los 7 días, se le apareció el mismo Pellegrino para agradecerle por su misericordia, diciéndole que tanto él como gran parte de aquella multitud habían sido liberados por la misericordia de Dios de aquellas atrocísimas penas. Por las misas celebradas y las oraciones ofrecidas con tantas lágrimas. Y le dijo que estaba ya feliz en la gloria de Dios. En el purgatorio comenzó a ser conocida la santísima juventud de este hombre, que con la nave de sus méritos y oraciones surca el mar del purgatorio. San Gregorio Magno, más 604, tuvo una visión, siendo abad de un monasterio en Roma, antes de ser papa.
Había un monje, llamado Justo, que ejercía con su permiso la medicina. Una vez, había aceptado sin su permiso una moneda de 3 escudos de oro, faltando gravemente al voto de pobreza. Después, se arrepintió y tanto le dolió este pecado que se enfermó y murió al poco tiempo. Sin embargo, San Gregorio, para inculcar en sus religiosos el horror a ese pecado, lo hizo sepultar fuera de las tapias del cementerio, en un basural, donde también echó la moneda de oro, haciendo repetir a los religiosos las palabras de San Pedro. A Simón Mago, que tu dinero perezca contigo. A los pocos días, pensó que quizás había sido demasiado fuerte en su castigo y encargó al ecónomo mandar celebrar 30 misas seguidas por el alma del difunto. El ecónomo obedeció y el mismo día que terminaron de celebrar las 30 misas, se apareció Justo a otro monje, copioso, diciéndole que subía al cielo, libre de las penas del purgatorio, por las 30 misas celebradas. Desde entonces, existe la costumbre de mandar celebrar 30 misas seguidas, llamadas gregorianas, en favor de los difuntos. En el caso de San Nicolás, bastaron 7 misas para que saliera peregrino del purgatorio y, por eso, existe también costumbre de celebrar 7 misas seguidas o un septenario de misas en favor de las almas del purgatorio. Recordando el hecho de San Nicolás. Santa Liduvina, 1380 a 1433. Liduvina rezaba mucho por los pecadores y se preocupaba mucho de su salvación eterna. También muchos de los difuntos se le aparecían para pedirle sufragios con el fin de liberarlos del purgatorio. Un día se le apareció un hombre del purgatorio envuelto en llamas. Él le dijo: Liduvina, haz venir a tu habitación a una mujer viuda a quien has tratado siempre con solicitud maternal. Dile que ella posee una pieza de oro que me pertenece. En nombre de mis sufrimientos, que ella me restituya ese oro, haciendo celebrar misas por mí. Liduvina lo hizo así y, al oír la petición de parte del difunto, la mujer palideció y se quedó temblando. Le dijo: tú sabes lo que nadie puede saber. En este mundo, yo soy culpable, yo he engañado a ese hombre y mandaré celebrar las misas. Y cumplió su palabra. Había un sacerdote, a quien una mala mujer lo tenía en sus redes amorosas. Liduvina lo llamó y le pidió que se alejara de esa mujer. Él prometió enmendarse, pero no lo hizo. Al poco tiempo murió la mala mujer y él fue a Liduvina para pedirle que le dijera algo de su suerte eterna. Ella le respondió: Padre, ¿deseas ver cómo está? Él le aseguró que sí lo deseaba. Liduvina le manifestó que Dios era poderoso para hacerlo. Oró al Señor y obtuvo la gracia. Poco tiempo después fue llevado el sacerdote y ella por el ángel al más allá y vieron un antro lleno de demonios y entre ellos la miserable alma de la mujer entre llamas. El sacerdote quedó lleno de miedo al ver en tanto sufrimiento a la que amaba en los placeres. Juan Agnelli frecuentaba una mujer. Liduvina se lo hizo saber para que se arrepintiera. Él lo negaba y lo negaba. Un día Liduvina fue llevada al cielo y lo vio con aquella mujer en la tierra, cometiendo un pecado. Ella volvió a llamarle la atención, diciéndole detalles. Él quedó asombrado y le preguntaba cómo lo sabía y, saliendo al huerto, lloró amargamente y prometió cambiar de vida. Liduvina le manifestó además que pronto sería llamado al tribunal de Dios y que se preparara. Hizo penitencia, cayó enfermo y se preparó para la muerte. Murió el día de la Natividad de María del año 1426. En la noche siguiente Liduvina fue llevada al purgatorio. Le preguntó al ángel dónde estaría el difunto. El ángel le mostró un pozo y ella pensó que era el infierno, pero no era el infierno. Junto al pozo había un ángel triste. Era el ángel del difunto. Le preguntó por qué estaba tan triste. Respondió: porque su alma está en el pozo sufriendo grandes penas. Liduvina quería verlo y su ángel abrió el pozo y subió su alma a la superficie toda encendida de fuego. Le dijo a Liduvina: oh, carísima madre, purísimo espejo de la divinidad, ayúdame. Liduvina se llenó de tristeza al verlo. Así, y, por sus oraciones y méritos, fue llevada el alma del pozo cerrado al purgatorio común. Había un sacerdote llamado Pedro de Siedam que, después de 12 años de su muerte, estaba aún en el purgatorio. Su ángel le mostró a Liduvina
Una catarata cercana con muchísima agua como si se hubieran juntado allí todas las aguas del mundo y le manifestó que, si quería liberarlo, debía ella pasar por esas aguas. Ella tenía miedo, pero su ángel la animó. Pasó las aguas por la catarata y vio el alma del sacerdote por los aires, como si se hubiera purificado por un nuevo bautismo y lo vio subir volando hacia el gozo de los santos en el cielo. Al regresar a su estado normal, sus familiares la encontraron casi exhausta y sudando por tanto esfuerzo que había hecho al pasar la catarata. Otro día se le apareció su hermano difunto Balduino, que todavía estaba en el purgatorio, pidiéndole que no se olvidará de él. Ella se preocupó de orar y sacrificarse y así pudo en poco tiempo liberarlo. En una ocasión fue llevada al purgatorio y vio muchas almas sufriendo entre llamas. El ángel le dijo, señalándole un alma, si quería ayudarla. Ella dijo que sí. El ángel le manifestó que debía pasar entre las llamas. Ella aceptó y, pasando por las llamas, vio a los que sufrían y vio al alma por quien había pasado por el fuego que, liberada ya, se iba con alegría al reino celestial. Otra vez un hombre le pidió a Liduvina que rezara por su padre difunto. Su ángel la llevó al purgatorio y allí le presentó al hombre por quien quería orar. El hombre dijo, bendito sea Dios que tiene misericordia de mí en esta hora. Al poco rato, fue liberado como le fue revelado a su esposa en otra oportunidad fue llevada al purgatorio y vio un alma sufriendo. Su ángel le dijo que era el hermano de aquella que le había pedido rezar por él. Y fue liberado del lugar donde estaba y fue al purgatorio como un menos terrible. Como la hermana del difunto le insistiera a Liduvina para saber cómo estaba su hermano, le contestó, si te digo lo que sé, no te perturbes. Y le contó lo que había visto y para liberarlo completamente le aconsejó hacer ciertas limosnas. Y, entre otras cosas, preparar un pollo para los enfermos pobres. Ella lo hizo así. Por la noche vinieron a molestarle muchos demonios, que parecían tener un pollo en las manos, mientras otro lo daban a los pobres. La hermana pasó algunas enfermedades corporales en favor de su hermano, pero no pudo soportar mucho los dolores y le pidió ayuda a Liduvina. Así pudo ser liberada el alma de su hermano. La noche de la fiesta de la conversión de San Pablo murió un hombre que estaba enfermo. Esa noche Liduvina fue llevada por su ángel al purgatorio y vio un hombre que no conocía, al pie de un monte. Quería subir a la cima, pero no podía. Él le dijo, ten compasión de mí. Ella lo tomó sobre los hombros y lo subió a la cima. Él le dijo que se llamaba Balduino. Cuando volvió en sí estaba tan fatigada por el esfuerzo que casi no podía respirar. En ese momento entró su confesor. Ella le contó lo que había sucedido con Balduino. Y el confesor, a los 3 días, descubrió que el difunto era el sacristán de Oudersey, que había muerto la noche en que ella lo vio al pie del monte. Un eclesiástico dijo en una reunión, mostrando un vaso lleno de granos de mostaza, yo me contentaría con sufrir en el purgatorio tantos años como granos hay en este vaso con tal de tener la seguridad de la salvación. Oyendo esto, Liduvina le dijo, ¿cómo habla así? Si supiera que es el purgatorio como lugar de purificación y de muchos sufrimientos, no hablaría así. ¿Por qué no confía más en la misericordia de Dios? El sacerdote murió no mucho después y algunos que se acordaban de lo que había dicho, le preguntaron y respondió, está bien, porque fue un hombre bueno, pero estaría mejor si durante la vida hubiera tenido más confianza en los méritos de la pasión del Señor. Habría recibido una sentencia más benigna. Años antes de la muerte de Liduvina, padecía fiebres tercianas. El ángel le preguntó si podía aceptar con amor esos dolores por la liberación de sus amigos que estaban en el purgatorio. Ella dijo que sí, y el ángel le anunció que todos los que librara del purgatorio hasta el 9º grado de consanguinidad y todos aquellos que fueran liberados con sus oraciones, en el cielo estarían bajo su protección como si ella fuese su princesa y señora.